Buenos días. Buenos días. Primero de todo, quiero agradecer a todos los presentes la asistencia a este acto. Contamos hoy con la presencia de Lorena de la Fuente, concejal en el Ayuntamiento de Tarragona por Ciudadanos y alcaldable, con la presencia de Sergio Susín, concejal en el Ayuntamiento de Salou y alcaldable también por Ciudadanos, de Elisa Bedrina, concejal en el Ayuntamiento de Tarragona del Partido Popular, y también de María Mercè Martorell, candidata por el PP a la alcaldía de Tarragona, y con una diputada del Parlamento de Cataluña, Isabel Lázaro, de la formación política de Vox. Mi nombre es Juanjo Rodríguez, soy vicecoordinador de Sacabat en la URB. Como bien sabéis, este es el primer acto de la asociación aquí en Tarragona. Para nosotros es ilusionante y apasionante poder realizar este acto aquí en nuestra universidad. Cuando empezamos la época universitaria, éramos conscientes de que esta institución tiende a favorecer al separatismo, y poco a poco fuimos testigos de ello. Al ver cómo daban la batalla nuestros compañeros de Barcelona que hoy nos acompañan aquí, nosotros tomamos nota y dijimos que también teníamos que librar esta batalla. Era difícil, lo sabíamos que nos iban a tachar, pero también éramos conscientes de que teníamos razón, así que nos embarcamos en este camino apasionante, en este proyecto. Un proyecto que engloba diversas formaciones políticas, que engloba diversas ideologías, pensamientos, pero que tiene algo esencial en común: el amor a su tierra. Juntos iniciamos un camino apasionante y, viendo el éxito de hoy, la esperanza crece. Poder hacer este acto contra el separatismo es un éxito y nos llena de ilusión, porque se ha acabado de que el separatismo se adueñe de las instituciones públicas, y es en la universidad, precisamente, donde debe demostrarse el pluralismo político y la libertad. Tarragona debe defender los valores que la Constitución recoge y, de la mano de Sacabat, lo va a llevar a cabo. Por eso este acto es tan importante, para demostrar a aquellos llenos de odio que hay muchos tarraconenses y universitarios dispuestos a defender aquello en lo que creen y no dejarse vencer por el separatismo. Debo agradecer, en nombre de todo el equipo, la presencia de los protagonistas de hoy, de Pau Guix y de Salvador Camaño. Por un lado, Pau es autor, productor, director de escena, así como articulista. Es autor del libro El hijo de la africana y del nacionalismo es el mal. Por otro lado, Salvador es presidente provincial de la Societat Civil Catalana en Tarragona, miembro fundador de Foro Babel Tarragona, y es autor del libro Tarragona 1936, Terror en la retaguardia. Así que ya no me enrollo más, les voy a hacer la palabra, que ellos son los protagonistas, y viéndoles, por lo menos sabemos que la charla va a ser interesante. Así que ya empiezo contigo, Pau. Yo quería que nos comentaras sobre cómo sufriste la discriminación durante tu infancia al ser llamado el hijo de la africana porque tu madre era del sur de España. Y aprovechando esto, cuéntanos un poco sobre tu libro y el porqué del título. Hola, buenas tardes. Buenos días, que todavía, generalmente los actos son por las tardes, es un acto un poco atípico. Bueno, bien, el libro lo titulé El hijo de la africana, después el primero, que recogía los artículos entre el 2014 y el 2018, todos artículos que evidentemente hablan del monotema, y lo titulé El hijo de la africana porque mi madre, una señora de Cartagena, tuvo la osadía de casarse con mi padre, un señor de Vic con 800 apellidos catalanes. Entonces, bueno, no mis abuelos, pero sí el resto de la familia llamaban a mi madre la africana, y yo era el hijo de la africana. Esto es el nacionalismo, es racismo, es xenofobia, es supremacismo, es el señalar a los que no consideran que somos como ellos. Esta es la verdadera cara del nacionalismo. Por esto es tan importante que en estos actos venga gente y sobre todo que sean organizados por gente joven, porque aquí el insigne Camaño y yo ya empezamos a tener años, como otros muchos que hemos escrito sobre esto, y es muy importante la labor que hacen los jóvenes de Sacabat, porque si el nacionalismo ha directamente manipulado y modificado el pasado, nos ha robado el presente, pero gracias a los jóvenes de Sacabat no nos van a robar el futuro. Así que un aplauso para ellos. Pues la discriminación, simplemente por ser, como explica Antonio Robles en su magnífico libro, por ser, de mismo título, por ser extranjeros en tu propio país. Esto es lo que nos considera el nacionalismo a los que hemos venido de fuera o a los que hemos nacido de aquí y no comulgamos con las ruedas de molino nacionalistas. Os quería comentar
solo para que veáis. Término charnego, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y de discriminación. Inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana. Esto es el diccionario de la Real Academia. Se aplica en Cataluña a los hijos de inmigrantes no catalanizados y a sus cosas. María Moliner. Pero ahora vamos con los diccionarios catalanes. Hijo de una persona catalana y de una no catalana, especialmente francesa, inmigrante castellanohablante residente en Cataluña. Esto és el Diccionari de la Llengua de l'Institut d'Estudis Catalans. Hijo de un catalán y un no catalán, forastero, especialmente castellanohablante, que reside en los países catalanes. Diccionari Manual de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Persona de lengua castellana residente en Cataluña no adaptada lingüísticamente a su nuevo país. Diccionari de la Llengua Catalana de la Enciclopedia Catalana. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y además, si se fijan, en los diccionarios catalanes, el término charnego es un residente o forastero, lingüísticamente inadaptado a su nuevo país. Pero los extraños que se meten entre nosotros, como dijo Manuel de Pedrolo, o ese sector de población que es propiamente forastera, como dijo otro racista de tomo y lomo como Heriberto Barrera, es lo que recoge esa cosmovisión nacionalista sobre lo que somos los demás. En Cataluña nos han tratado, a todos los que nos hemos opuesto al nacionalismo, sea gente como mi madre, que vino de fuera buscando un futuro mejor que en su tierra no encontraba, sea mi padre, que se tuvo que ir de Vic aburrido de la presión nacionalista, con 800 apellidos catalanes, sean todos aquellos que han venido en el último siglo, esos millones de españoles que han venido a levantar Cataluña y sin los cuales Cataluña no sería lo que es hoy. Porque esa es la triste realidad. Cataluña a principios de 1900 tenía 1 millón de habitantes. Lo que ha sido gracias a esa inmigración que tanto asco y repulsión les provoca. Porque hablan una lengua que no es la lengua de la raza superior, de la raza escogida. Hablan una lengua que hablamos el conjunto de los españoles y que nos identifica como tales en una nación que tiene 5 siglos. Dentro de todo este racismo, y con esto ya le pasamos la palabra a Camaño, Valentí Almirall, el padre del nacionalismo, en su libro Lo catalanismo, del año 1886, para que vean que esto no es de ahora, que viene de lejos, distingue el carácter genuinamente castellano del genuinamente catalán. ¿Cuál es el carácter castellano para Almirall? Idealista, autoritario, corto de inteligencia, prepotente y dominador. ¿Y cuál es el catalán? Analizador, reflexivo, positivista, mercantilista, constante y amigo del trabajo y la libertad. No conocería ni a los de Junts ni a los de Esquerra a día de hoy, seguramente. Almirall no cree en la unión de castellanos y catalanes porque, en sus propias palabras, es evidente que dos pueblos de condiciones y carácter tan distintos e incluso opuestos como el castellano y el catalán, por más que se quiera, no podrán llegar nunca a fundirse ni a unificarse. Resultado de esto, según el propio Almirall, el resultado no podría ser más que la degeneración completa y la desnaturalización del que se dejara dominar, como para nuestra desgracia es un elocuente ejemplo Cataluña. Lo mismo que luego otro racista de tomo y lomo, como Pujol, recoge sobre los andaluces. Ese hombre deshecho que si por la fuerza del número llega a dominar Cataluña la destruirá. Como ven, estamos rodeados de supremacistas. Que nos insulten llamándonos charnegos es grave, porque es que nos están diciendo, vosotros sois los negros de Alabama y nosotros somos la única raza que existe, hablamos la única lengua que es la lengua de los dioses, que es el catalán, porque Dios era catalán, porque, claro, esto es su mentalidad, es su cosmovisión del mundo. Por lo tanto, yo quise firmar como el hijo de la africana, con mucha honra, porque se lo debo todo a mi madre. Y por mi madre le dije, ¿quieres que esto sea público? Sí, pues esto será público para que a nadie se le olvide que nos han discriminado, que nos han tachado de lo que no somos y que nos han querido deshumanizar. Y eso no lo vamos a tolerar. Muchas gracias. Le queríamos preguntar si es verdad que en tiempos preconstitucionales se perseguía el uso del catalán y a su vez si el castellano ha sido impuesto en Cataluña o ya se usaba desde hace siglos. Muy bien. A ver, yo en primer lugar
quería deciros que es para mí un gran honor estar aquí acompañando a los jóvenes de Sacabal en este su primer acto en la Universidad Rovira i Virgili. Y por supuesto acompañando al gran Pau Guix. Este no es un acto cualquiera, es un acto que puede tener una gran trascendencia en el sentido de que por fin una agrupación de jóvenes universitarios en el seno de la URB van a defender algo tan elemental, sobre todo en la institución universitaria, como es su necesaria independencia, la democracia, la libertad, la igualdad de derechos y la Constitución, frente a las totalitarias imposiciones del régimen nacional separatista que desde hace décadas ha convertido la universidad en su cortijo particular y en un instrumento clave donde desplegar su totalitaria doctrina. Es decir, han convertido la universidad en todo lo contrario de lo que debería ser. Yendo ahora a la pregunta, una de las herramientas fundamentales del nacionalismo catalán ha consistido siempre en la construcción de un relato victimista que con frecuencia es tan falso como eficaz. Se dice, por ejemplo, que el castellano ha sido una lengua que se ha intentado imponer por la fuerza a machamartillo en Cataluña desde Felipe V, cuando en realidad la lengua castellana ya era utilizada como lengua culta al menos desde el Compromiso de Caspe en 1412. En este año el castellano se convirtió en la lengua administrativa de la Corona de Aragón y su uso se extendería considerablemente tras el descubrimiento de América. Tenemos aquí pues una primera falsificación de la historia. El bibliotecari de la Universidad de Barcelona realizó un estudio al respecto del tema en el que el bibliotecari se llama Jordi Torra. No creo que tenga parentesco con Quim Torra. Pero lo que él decía en su estudio es muy elocuente, y es que entre 1600 y 1700 se editaron en Cataluña más de 1000 libros. En Cataluña no, perdón, en Barcelona. De estos, casi 700 fueron en castellano, 222 en latín y 112 en catalán. Vamos a dejar aquí, porque si no nos perderíamos en la extensión, y daré unas pequeñas pinceladas de lo que fue la terrible persecución del castellano durante el franquismo. Dicho lo de terrible persecución, entre comillas. Es cierto que durante el franquismo el catalán dejó de ser una lengua oficial y fue excluida hasta los años 70 del sistema educativo, administrativo y judicial, lo que situó a la lengua catalana en un plano de clara inferioridad. Pero eso no significa que fuera, como se repite insistentemente por la propaganda nacionalista, terriblemente perseguido, pues no fue el logro tan fiero como lo pinta. El catalán fue utilizado
con total normalidad en el ámbito privado y en buena parte de las relaciones sociales, o sea, desde finalizada la guerra. Es cierto que hasta entre 1939 y 1942 no se publicó ningún libro en catalán, ya que fue en 1942 cuando se publicó el libro Rosa Mística de Mossèn Camil James. A partir de aquí, con el paso de los años, fueron incrementándose de forma muy considerable la publicación de libros en catalán, de revistas. Ya a partir del año 1945 se empezaron a dar importantes premios de poesía y de novela en catalán. En el año 44 se hizo obligatorio por ley que las universidades con filología románica incluyeran también la asignatura de filología catalana. Esto aparece en el BOE del 4 del 8 de 1944. Y, como decía, a partir de aquí se empezaron a crear numerosos y prestigiosos certámenes de carácter cultural y literario. Òmnium Cultural, es posible que haya gente que no lo sepa, se creó en 1961, se legalizó para la defensa de la lengua y la cultura catalana. Es cierto que tuvo algún pequeño rifirrafe, pero no dejó hasta el día de hoy de funcionar. Claro, durante el franquismo, pues bueno, no se mostraban claramente proclives al separatismo y hacían todo lo que hacían. Vamos, los separatistas durante el franquismo, de hecho, ni estaban, ni estuvieron, ni se les esperaba. Se creó a principios de los años... No, en 1964 se creó la televisión en catalán, en los estudios, o sea, creo que eran de Miramar, en Barcelona, y por allí, entre otros, pasaron todos los intérpretes de la llamada Nova Cançó, entre otros Lluís Llach, en el que en el año 74 retransmitieron en directo un concierto que terminó con el tema La gallina ha dit que no, visca la revolució. Lo voy a dejar aquí porque, en fin, hubo cursos en los años 60, cursos, o sea, de catalán, por ejemplo, en Tarragona, en Radio Tarragona, que los dirigía un tal Icart. La Diputación también pues organizó cursos, o sea que, en fin, en definitiva, y para no enrollarme más, que no fue el ogro, ni mucho menos tan fiero como lo pintan, ni la persecución tan terrible, porque esto, o sea, aquí se ha vendido, escribió el que fue senador del PSUC y de la Entesa, Josep Benet, escribió un libro en el que se titulaba L'intent franquista de genocidi cultural contra Cataluña. Pues bueno, eso no fue así. En fin. Salvador, ¿me dejas añadir un pequeño dato solo a lo que ha dicho Salvador, que es muy interesante? Por ejemplo, a nivel teatral, Josep María Sagarra, después de la guerra, siguió estrenando en catalán en el Paralelo, sin ningún tipo de problema. La Farida Lluminosa
La herida luminosa la conocerán todos, la famosa obra, incluso José Luis García hizo la adaptación a cine. La ADB, la Agrupación Dramática Barcelona, en los años 50 también lo hacía todo en catalán, y así hasta el día de hoy, quiero decir, no estaba ni prohibido ni proscrito, y a nivel cultural se usaba. A nivel cultural había poetas como Espriu que escribían en catalán en su momento. Quiero decir que es todo victimismo nacionalista, como muy bien ha explicado Camaño, pero que en el mundo del teatro es muy fácil de comprobar. Se van a Paralelo, todos los teatros de Paralelo, y verán cantidad de estrenos en lengua catalana desde los años 40 hasta ahora. Bien, pues muchas gracias a los dos. Vamos a seguir con Pau. Bueno, yo creo que ya ha comentado un poquito el tema, pero ¿por qué los separatistas llaman charnego a todo aquel que no tiene raíces exclusivamente catalanas? Sobre todo, ¿qué hay detrás de este término? Bueno, hay un supremacismo y un racismo y una xenofobia vomitiva y asquerosa. Es que es lo que es. Es que no vamos a llamar a una cosa por su nombre, o que se vamos a llamar a una cosa por su nombre, no vamos a hacer aquí ningún tipo de entelequia. Traigo un ejemplo muy reciente, que el insigne amigo Fidalgo en el catalán publica montones de estas noticias. Esto es de 20 de abril de este año, es decir, más reciente imposible. Una tal María Rosa Vieta. Me pongo las gafas. Todo esto es una cajera de un pueblecito d'Osona. Esta senyora pone un tuit: en un poblet petit d'Osona, des de dissabte passat, hi ha una nova caixera al Condis. Li dono el meu número de DNI per comptabilitzar la compra i em demana que li digui en castellano. Li dic i a canvi li proposo que faci un esforç i aprengui català. I añade d'esta senyora: avui, en un segundo tuit, quan el meu company li ha dit bon dia, la resposta ha estat buenos días. Li he donat el número escrit i feina ha tingut a introduir-lo tot i tenir-lo en xifres. Quan s'uneix la falta de neurones amb la falta de voluntat per aprendre, el resultat és patètic. Esto es lo que piensan de nosotros. Lo he dicho antes, los negros de Alabama. Esta señora la tratan como una extranjera en su propio país. No hay derecho. Esta señora tiene todo el derecho del mundo a hablar en la lengua que le dé la gana, siempre y cuando sea una lengua oficial. Y, efectivamente, la lengua española, mientras el gobierno y sus socios no digan lo contrario, sigue siendo la lengua de la nación y la lengua del Estado y la lengua oficial. Entonces, pero demostraciones estas tenemos muchas. ¿Os acordáis de los señores de Òmnium y de su marca Somescola, la marca escolar? Cuando fueron a hacerle scratches a los niños en Mataró, porque su padre en 2015 pidió y ganó por sentencia judicial un miserable 25% de educación en lengua española. Fueron todos los concejales de todas las fuerzas políticas separatistas, PSC incluido, y fueron Òmnium y la APA, la Asociación de Pares y Mares, de alumnas, a hacer un scratch a unos niños y a su padre, por pedir simplemente sus derechos en democracia. Porque lo hablaba antes con uno de ustedes, es que nadie tenga la duda, en Cataluña no estamos en una dialéctica del 19 de izquierda-derecha. Aquí la dialéctica es libertad o dictadura, es democracia o totalitarismo. Esa es la única dialéctica que existe hoy en día en Cataluña. Por eso hacemos estos actos, por eso existe Sacabat, por eso existe Convivencia Cívica Catalana, por eso existe Sociedad Civil, por eso existen muchas de las otras asociaciones que tenemos en nuestro entorno, para defendernos democráticamente de los que no son demócratas. Porque en Cataluña lo que es inaceptable es que estemos todos sufriendo la famosa paradoja de Popper de la tolerancia. Es decir, que los tolerantes tengamos que aceptar a los intolerantes porque nosotros somos tolerantes y ellos no lo son. Y esto, lo siento mucho, es inaceptable. Ya está bien. No queremos ser ciudadanos de segunda. No queremos que consideren al resto de españoles como extranjeros. No queremos que cuando se creen premios de cine, como los Gaudí, que una película hecha en Cataluña de temática catalana, como puede ser una adaptación, por ejemplo, de La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, de autor catalán, que compita, si se hiciera esta película, tendría que competir como película extranjera, con una película de cine alemán, de cine francés, de cine noruego, de lo que fuera, que es lo que pasa en los premios Gaudí. Entonces, todo esto es inaceptable. Todo esto, la única cosa que está haciendo es una sociedad de dos velocidades. La imposición lingüística en las escuelas.
Los hijos de los próceres nacionalistas, de los capitostes, estudian a la escuela catalana, estudian en inmersión lingüística, van a la escuela privada, que les cuesta 1.000 euros al mes, donde estudian en trilingüe o en cuatrilingüe, no siendo el catalán ninguna de esas 3 o 4 lenguas. Es una verdadera vergüenza. ¿Y con eso qué hacen? Con eso hacen única y exclusivamente un interés personal, que es mantener la casta. Ellos continuarán siendo la casta dirigente y nuestros hijos continuarán siendo su mano de trabajo, sus obreros, sus trabajadores, pero jamás les reconocerán otro derecho que no sea ese. Es que nos quieren exterminar en el sentido de sacarnos de términos. Nos quieren decir que no somos de aquí, que no tenemos los mismos derechos, que no somos iguales a ellos. Y saben que, no me gusta decirlo, pero muchas veces pienso que afortunadamente no somos iguales, porque nosotros somos demócratas y tolerantes. Bueno, ya que estamos en Tarragona, a Salvador también le quería preguntar sobre un caso de la ciudad, sobre la Feria de Abril de Buenavista. Es una fiesta importante en Tarragona que se ha venido celebrando durante más de 30 años en la ciudad. Entonces, yo le quería preguntar si los tarraconenses podemos considerar esta fiesta propia, una fiesta propia ya de Tarragona, como cualquier otra, y que, bueno, dado el cambio político que ha habido en el ayuntamiento, ya se dejó de celebrar, o al menos hubieron trabas para que se celebrara la Feria de Abril, y este año hay una pequeña feria, pero se le llama Feria de Atracciones, para no llamarle Feria de Abril. Entonces, bueno, a ver qué nos puede comentar sobre esto. Bueno, pues así es. Como tú dices, después de casi 30 años, ahora llevamos entre el COVID, el año pasado que no se celebró pues por cuestiones técnicas, y este año pues ya llevamos, 4 años que no se ha celebrado. Yo, de todas formas, aunque ha hecho una pequeña cita antes, Pau Guix, para situarnos mejor en el terreno. Por cierto, he traído no sé si se ve bien, esta fotografía no se ve bien. Ahora sí. Dice andaluces, futeu el camp, charnegus. Está mal escrito, pero bueno, hay que situarse porque esta fotografía es del año 79, o principios del año 80, y esto es la entrada de Buenavista desde la Canonja. Esta fotografía yo la saqué para el librito este que estuve coordinando yo, que lo editó la Asociación de Comerciantes, de Buenavista, y di con ella por casualidad, porque, lo que he hecho es ampliarla para que se vea mejor la pintada, porque esto, las fotografías estas las mandó sacar el ayuntamiento con fines urbanísticos, pues para ver el estado de ciertas calles de Buenavista. Pero bueno, ya es, como el título de la charla, de la conferencia o del pequeño debate que tenemos, pues va con esto. Creo que esta pintada, como dicen aquellos, una imagen, pues dice más que 1000 palabras. Desde luego, quien la hizo, quien la realizó, era un racista o un nazi de tomo y lomo. En fin, pero de estos, y esto fue, ya digo, durante la transición, que no fue durante el proceso, esto fue porque es verdad que el término charnego ha decaído bastante. En fin, ahora siguen en el fondo pensando exactamente lo mismo, pero bueno, ya casi que no se utiliza.
por lo menos por los nacionalistas más inteligentes, no han dejado de usarlo. Pero bueno, volviendo, porque es que si no, o sea, me pierdo, sí que quería leer, para situarnos, algo que ya ha dado una pincelada Pau Guix, y es lo que escribió Jordi Pujol i Soleil en su libro La inmigració, problema i esperança de Cataluña, en 1958, y que se reeditó en 1976. En el mismo, entre otras cosas, se dice: el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de la comunidad. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Núria de Gispert, mucho más recientemente, ante las críticas de Inés Arrimadas a las políticas nacionalistas, le escribió, creo que fue en Twitter, sí, escribió en referencia pues, a Arrimadas, puso: es una inepta y ignorante, debe echar de menos su pueblo, ¿quién la obliga a estar aquí? Bueno, todo esto lo que muestra, y pues, bueno, él ha hecho algunas otras citas, podíamos pues leer citas del propio Quintorra, en las que dice que los españoles son bestias carroñeras. Y sí. Todo esto lo que muestra a las claras, como decía antes Pau Guix, es el carácter chauvinista, xenófobo y racista del nacionalismo catalán. Por no hablar del racismo de la mayoría de los próceres históricos, que ha reflejado muy bien en el libro La raza catalana, el núcleo doctrinal del catalanismo, el profesor ya jubilado Francisco Caja. Ahí está prácticamente todo el racismo de los que fueron realmente los fundadores del nacionalismo actual. Entonces, ¿esto pues a qué nos lleva? ¿Por qué ha pasado lo de la Feria de Abril, que ha dejado de celebrarse por una excusa pues o por otra? Bueno, pues evidentemente porque no es considerada por el nacionalismo como una fiesta propia. La han considerado siempre como una fiesta de segunda o de tercera categoría, por mucho que durante los 2 o 3 días, o sea que dura la de Tarragona, pasen más de 30.000 personas y por la de Barcelona pasen cientos de miles de personas. A pesar de eso, digo, la han ninguneado claramente, pero eso sí, la han intentado utilizar con carácter electoral, que en todo caso, como luego creo que volveremos al tema, pues ya daremos algún dato. Sí, ahora nos gustaría que hicierais, bueno, entre los dos podéis intervenir, hacer un debate sobre, bueno, asuntos, primero de todo, cómo es que partidos separatistas como Esquerra y Junts, pues cuando les interesan aquellos municipios que saben que hay una población de habla castellana, pues usan ese lenguaje para cuando hay elecciones, por intereses. Y luego también, pues, un caso muy característico que seguramente es conocido por todos, lo que pasó en TV3 hace poco sobre que se reían de la Virgen del Rocío, de cómo los andaluces sienten la Semana Santa. Bueno, pues un poco de debate sobre esto. Bueno, lo de TV3, eso de siempre, ¿no? Un señor con un solo cliente, que es la TV3, con varios programas, que se ha hecho millonario a costa del dinero de todos nosotros. El señor Toni Soler y toda esa caterva
de impresentables e imberbes mentales que patrocina y lleva sus programas. Lo de reírse de una religión y de unas costumbres asociadas a esa religión, que además son de una larga tradición, teniendo en cuenta la gran cantidad de andaluces que vinieron a Cataluña y de las generaciones que ya se han criado aquí y que incluso han tenido descendencia aquí, me parece, pues lo que hemos hablado todo el rato, o sea, otro acto más de suprematismo. Nosotros nos salimos a reír de la sardana, a mí me parece muy aburrida la sardana, lo digo en serio. Y, la inventó un andaluz. Claro. La inventó un andaluz. Claro, sí, exacto, que cambiaron el nombre, ahora es Pep, ya no es José Ventura, es Pep. Y tiene una estación de metro en Barcelona, se llama Pep Ventura, no se llama José. Pero, quiero decir, si hay algo que no te gusta, yo entiendo que haya gente que no puede gustar el flamenco, pero ¿cómo te vas a reír de una expresión cultural que además es popular, como puede ser el flamenco, como puede ser la sardana? Esto solo lo hace gente con una preparación intelectual muy baja y con una ética aún más baja. Encima hacerlo con el dinero de todos es una verdadera vergüenza, pero afortunadamente los patrocinadores del programa les han retirado patrocinio, no les ha salido gratis, porque es que en Cataluña ha habido una impunidad durante décadas y afortunadamente ahora no la tenemos. Pero esto que comentaba Salvador, es que esto no viene de ahora. Miren, es que es algo que como ya hemos citado, ya hemos leído cosas, pero que se lleva incubando siglo y pico. Uno de los clásicos nacionalistas, Pompeu Gener, Cataluña, hablamos del año 1903. Cataluña estaba formada por razas superiores a Castilla. Los catalanes conocemos que somos arios, europeos y que como hombres valemos más. Bueno, muy poca diferencia hay con lo que puede decir. Me preguntabas por Junts y luego seguiré con Esquerra. Jordi Puigneró, que ha sido conseller, año 2012, con motivo de las Olimpiadas. Tuits. Sabeu quina és la diferència entre un espanyol y un mongol? Una medalla. Por las Olimpiadas de Londres. Ese mismo año afirma también en un tuit: un intelectual espanyol parlant de federalisme és com un marit alcohòlic maltractador cridant canviaré el dia que la dona està fent les maletes. ¿De verdad queremos convivir con esta gente? O sea, queremos convivir con personas, pero yo no quiero convivir con gente supremacista que me considera un ser inferior porque hablo una lengua que a ellos no les guste. Pero aunque luego el señor Junqueras la use en su pueblo cuando sale de romería y de procesión cada año ahí en San Andreu, que él sale. Pero los de su partido no. Igual que Pompeu Gener también, ya que hablamos del señor presidente de Esquerra Republicana, todos sabéis que él se considera más próximo genéticamente a los franceses que al resto de los españoles, porque el tema del ADN lo llevan marcado a sangre y fuego los nacionalistas. El ADN lo es todo, son adoradores del ADN. Y bueno, yo siempre lo digo, Junqueras, o sea, tendrá mucha proximidad con los franceses, genética, pero a mí me recuerda más al actual Gerard Depardieu que no a Alain Delon en sus buenos tiempos. Pero si nos vamos aquí a los señores de Esquerra, para que vean, el concejal de Esquerra en Vic, en su momento, Josep Lluís García Domingo. García, hecho diferencial, el apellido mayoritario de las 4 provincias catalanas, igual que prácticamente en el resto de todas las provincias españolas. Afirma que España, esto es el 2016, Espanya és filofeixista. Hi ha un munt de proves genètiques i polítiques. Pruebas genéticas de que somos filofascistas. Esquerra, en la época de Companys, un diputado del grupo de Esquerra. Aturar la immigració, defensa de la raça catalana i quan les races es mixtifiquen, les races no produeixen res. El fugado por el mundo, el señor Puigdemont, hizo un vídeo hace unos años cortito y hablaba de foragitar els invasors castellans. El exdirector de TV3, Joan Oliver, els espanyols són xoriços pel fet de ser espanyols.
Luego, en Vic, que hablábamos de Vic, de mi querido Vic, el sitio donde, aparte de concejales racistas como el señor García Domingo, pues conviven perfectamente terroristas, exterroristas, históricos de Terrallura como Pep Musté, no arrepentido, como la mayoría de los terroristas catalanes, donde se le ocurre en una visita de una diputada que era del Partido Popular, que era Alicia Sánchez Camacho, insultarla y echarla de la plaza de Vic, insultos y a gritos, solo por el hecho de ser del Partido Popular. Lo mismo que hicieron con Inés Arrimadas, cuando después de que pasó por allí sale un señor con un cubo de lejía a fregar con lejía al suelo. Es que son ridículos, es que es grotesco, es que ¿por qué tenemos que tolerar todas estas cosas? Y también tiraron piedras a los candidatos de Vox. Claro, bueno, sí, en Vic le quemaron la carpa en San Jordi, o sea, bueno, le atacaron la carpa, pero es que realmente es lo que vivimos, es decir, no toleran la diferencia, no toleran la disparidad de criterios, en definitiva, lo que no toleran es la democracia. Entonces, me gustaría solo puntualizar un par de cosas para que vean hasta dónde llega esa discriminación, ese charneguismo, es decir, cómo crean sus lugares comunes para excluirnos al resto. Me gustaría poner como ejemplo el nombre de esta universidad y el nombre de otra universidad. Rovira i Virgili. ¿Quién era Rovira i Virgili? Miren, no se lo voy a contar yo, se lo va a contar Josep Pla. Un dia vaig sentir el senyor Rovira i Virgili a la redacció de la Publicitat parlant del segle passat que les guerres civils, les guerres carlistes, que hi tingueren lloc foren una vergonya nacional, que s'havien d'esborrar de la memòria de la gent, que s'han de donar per no existents com si no haguessin existit mai. Estava Segarra, estava Josep María Segarra, i describe perfectamente Pla: Segarra estrenyé les barres, cosa que de vegades feia quan s'empipava i li digué. Jo comprenc que de vegades els historiadors tinguin moments d'avorriment i de molèstia en estudiar les coses que tenen entre mans. Ara, això d'esborrar un fenomen històric que tingué tanta transcendència en el nostre país durant tot un segle, que afectà d'una manera directíssima a tots els seus habitants, em sembla molt fort, desorbitat. Sobretot, afegir Segarra després d'una curta pausa, si el que formula aquestes coses aspira a ser un historiador seriós i remarcable. Els que hi eren presents esperàvem una resposta, no se'n produí cap. Però, claro, ¿por qué este señor, el padre espiritual de Esquerra, el nacionalista historiador de cabecera, no dijo nada? Pues muy fácil, porque no cuadraba con su visión de la historia. Entonces, como no cuadra con visión de la historia, porque los carlistas catalanes se levantaban por Dios, por España y por el rey, entonces decimos que esas guerras no existieron y las borramos de la historia. Y a este señor le dedican una universidad. Y esto solo puede pasar en un espacio donde la democracia no está consolidada, donde hay un totalismo, como dice muy bien Porta Perales, que nos lleva hacia un totalitarismo. Porque es que además, en la misma publicidad que cita Josep Pla, en los artículos que escribió el propio Rovira i Virgili, durante los años 20, habla de la fuerte diferencia entre el genio de la nación castellana y el de la catalana, y afirma que psicológicamente castellanos y catalanes no nos parecemos. Este señor tiene dedicado a una universidad, y Pompeu Fabra tiene dedicada otra. Pompeu Fabra hizo una obra que consistía en buscar lo opuesto a la gramática española para crear la gramática catalana, contra natura de lo que se hablaba en Cataluña. Por ejemplo, en vez de decir delfín, claro, como que si la gente decía dulfí o decía, no, vamos a decir dufí, porque se parece más al francés, porque en francés tiene un nombre muy parecido a dufí. Entonces, todas las construcciones, la manera de hacer las frases, los giros verbales, o sea, todo lo que difiriera más del español y se acercara más al francés, porque como tienen esa proximidad genética con los franceses, pues evidentemente la lengua también la debe tener. Este señor, de Esquerra Republicana también, gobernando Esquerra Republicana, hizo un manifiesto por la conservación de la raza catalana, señor Pompeu Fabra, y que firmaron varios prohombres de la raza, varios prohombres
en la Cataluña del 34, bajo el gobierno de Esquerra. Y sí, es breve. Dice: ahora que Cataluña vuelve a recobrar su personalidad política, se ha de procurar que toda la estructuración social y económica de nuestro pueblo se base firmemente sobre una población creciente y sana, homogénea en cuanto al sentimiento patriótico y con una clara visión de los destinos de nuestra patria, Cataluña, evidentemente. Nuestro decrecimiento demográfico, lo mismo que pasa ahora, puede hacer pensar en transformación o retroceso de la capacidad genética. Tenemos que acudir forzosamente a la inmigración forastera difícilmente controlable, aunque no podemos digerir o controlar la mezcla de razas. No deberíamos permanecer desprevenidos ante las posibles consecuencias. Tendríamos que ver cuáles eran las características de los nuevos catalanes descendientes de inmigrantes o productos de mezcla. Puede empezarse a comprobar una transformación esencial de nuestra raza. Han de colaborar en esta tarea humanitaria y patriótica de asentar las bases científicas de una política catalana de población, coordinar la búsqueda de los medios adecuados de defensa de nuestra raza. Pompeu Fabra. ¿Ustedes se creen que estos dos señores pueden tener una universidad dedicada? Una universidad es un centro de educación. Una universidad representa la inteligencia de un país, representa su innovación, representa su capacidad histórica y su capacidad científica. Y estos señores no tenían ni una cosa ni otra. Esto es como si en Alemania a una universidad o a una escuela de medicina le ponen Hospital Joseph Mengele. Es exactamente lo mismo. Es que, ¿por qué tenemos que tolerar este secuestro de la realidad, este secuestro de los nombres y este secuestro de las instituciones? Porque este secuestro nos dice: nosotros somos catalanes de raza pura y vosotros sois charnegos, nouvinguts, murcianos o descendientes de ellos. Vosotros sois negros de Alabama, vosotros sois lo más bajo de la sociedad y lo seguiréis siendo. Y por eso estamos hoy aquí. Y por eso existe Sacabat, y por eso existen muchas asociaciones que defendemos esto, y por eso hay partidos políticos que nos defienden. Pero es que es un trabajo de todos, y es un trabajo que tenéis que pedirle a todos vuestros conocidos de fuera de Cataluña que no nos abandonen, que no es un problema catalán, es un problema nacionalista, y como problema nacionalista es un problema de todos los españoles, que Cataluña no puede irse de España, porque Cataluña no se puede entender sin España, y España no se puede entender sin la región de Cataluña, porque Cataluña ha aportado muchísimo durante los 5 siglos de historia común al conjunto de España. Ha aportado muchas personas, mucha inteligencia, obras, autores, políticos, científicos, pensadores, literatos, y quieren borrarlo todo de un plumazo. Para ellos la literatura española es la que se escribe en español y la literatura catalana es la que se escribe en catalán, y eso es mentira. Literatura catalana es la que se hace en Cataluña, independientemente de la lengua que se haga. Pero para ellos no existe, la excluyen. Para ellos, gente como Eduardo Mendoza no existe en Cataluña, y es uno de nuestros grandes literatos, y no lo consideran un autor catalán, a pesar de que ha nacido aquí, vive aquí y escribe muchas veces sobre cosas de aquí. Pues esto es lo que hemos vivido y esto es lo que no tenemos que seguir viviendo. A ver, yo respecto a los ataques de TV3 en relación a lo de la Virgen del Rocío, un poco más que añadir. Es una auténtica humillación, un desprecio a los andaluces y a todos los creyentes. O sea, yo no lo soy, pero en fin, es algo impensable. Lo que es curioso es que no hagan cosas similares estos espabiladillos que, como decía Pau Guix, se están forrando respecto a la Verge de Montserrat o respecto al Islam y a Mahoma, que sorprendentemente pues bueno, han aplaudido vamos, ahora que se ha acabado hace 8 o 10 días el Ramadán, pues he visto como desde Esquerra, desde Junts, pues todos aplaudían y celebraban lo del Ramadán. O sea, no se les ocurrirá, ya digo, meterse, colado, sin ir más lejos.
En relación a lo que decías de por qué, si por un lado consideran a los andaluces como unos charnegos y tal, y luego en realidad pues montan sus carpas en la Feria de Abril y en las campañas, creo que, o sea, comentabas que utilizan incluso el castellano, los de Junts y los de Esquerra. Bueno, esto lo hicieron en los años 80 y en los años 90. Ahora ya no utilizan el castellano, yo no lo he visto, en mi caso concreto, yo vivo en Bonavista desde hace 60 años. Yo no sé si soy un charnego o no lo soy. Yo nací, de hecho, en la Plaza del Fórum, aquí en Tarragona, hace ahora 67 años, pero con 7 años mi familia se trasladó a vivir a Bonavista, donde montaron una tienda de comestibles, y allí sigo, y allí he visto pues toda la evolución de lo que es el barrio. Y entonces, respecto a esto, es cierto que en los años 80 parte del nacionalismo, o sea, Jordi Pujol, aquí en Tarragona, Joan Miquel Nadal, que eran, a pesar de todo, a pesar de toda la corrupción que ha arrastrado el gran gurú Jordi Pujol, lo considero mucho más inteligente que los actuales dirigentes del separatismo catalán. Esto sí que en los años 80 y 90 vamos, es más, la Feria de Abril de Barcelona, que es la potente, estaba financiada por la Generalitat, la propia Generalitat, o sea, de Cataluña, a través del conseller de Benestar Social, se llamaba Antoni Comas, que era un hombre de gran confianza de Jordi Pujol, que además contaba con la colaboración de charnegos agradecidos como Justo Molinero de Radiotaxi, que intentaban así penetrar en un segmento del electorado que en principio les era claramente hostil, que eran pues todos aquellos andaluces y españoles que habían venido a Cataluña, pero ya digo, y que en principio eran refractarios a las políticas nacionalistas. Y algo consiguieron. Yo recuerdo, igual aquí hay alguna persona que convivió mucho más que yo con Joan Miquel Nadal, pero me comentaron hace 4 o 5 años que Joan Miquel Nadal, hablando de su apoyo a cosas como lo de la Feria de Abril, le dijo a un amigo mío: todo es una cuestión de cálculo electoral. Los votos que conseguía arañar en Bonavista o en Campo Claro, para mí valían doble. El que yo sumaba y el que le restaba a los socialistas o a los ahora llamados constitucionalistas. Y esa era fundamentalmente la cuestión y la explicación. No es que a él le importara para nada la Feria de Abril. Él en la Feria de Abril veía la posibilidad, lo que, brevemente he comentado aquí. Yo, porque como no creo que ya estamos acabando. Deberíamos acabar. Sí, bueno, lo que sí quiero, porque para que no se vayan de rositas, es hacer mención a la gran complicidad en todo esto de la izquierda. Tanto la de los socialistas como la del PSUV, en la que yo milité desde el año 74 hasta principios de los años 90. Durante la transición, los partidos de izquierda, es decir, los dirigentes del PSUV y
y el PSC y sus referentes sindicales, UGT y comisiones obreras, parecían tener una gran fascinación por los nacionalistas, entonces minoritarios, que, como he dicho, en la lucha contra el franquismo ni estuvieron ni se les esperaban. Y traicionando a sus bases, muy mayoritariamente castellano parlantes, empezaron a asumir cada vez más claramente la mitología y la doctrina nacionalista y se convertirían en colaboradores necesarios del pujolismo en la instauración de esa dictadura blanca de la que habló Tarradellas en relación a lo que estaba haciendo Pujol en Cataluña. La izquierda en aquellos años impulsará la inmersión lingüística y apoyará siempre las sucesivas leyes y normas de normalización lingüística. Por otro lado, hay que decirlo también, los sucesivos gobiernos de España parecían mirar para otro lado. Esto es un poco las complicidades que ha tenido el nacionalismo, porque si no hubiera sido por estos, no estaríamos ahora donde nos encontramos. Para mí, actualmente el Partido Socialista ha pasado a ser el PSC y el Partido Socialista, porque no dejan, de ser lo mismo, ha pasado a ser un partido nacionalista más. Y estos sí que siguen utilizando ese doble lenguaje de cuando me interesa todo lo hago en catalán, en los ayuntamientos donde yo gobierno todo va a ser en catalán en cuanto a las comunicaciones con los vecinos, y en las campañas electorales pues a los pringaos de Bonavista, de Torreforta o de Campo Claro, a esto sí que me voy a dirigir en español, ¿no? Esto sí que lo siguen haciendo ahora los socialistas y los herederos del PSUV, que son los de Podemos y los de Iniciativa y toda esa... Quería terminar, porque claro, he hablado de las complicidades de la izquierda, pero luego hay una complicidad muy grande por parte de los ciudadanos y de los que votan. Y en este sentido, quiero leer una pequeña cita que decía la escritora y politóloga judía Hannah Arendt. Decía: el sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre realidad y ficción, verdadero y falso, ya no existe. Es decir, el sujeto que sigue la corriente y asume pasiva y acríticamente los dictados de los totalitarios. Salvador nos acaba de describir un 11 de septiembre. Yo solo quería acabar muy breve respondiendo en general, ¿no?, a la pregunta sobre los charneros, sobre la lengua, hablando en palabras de otro de los grandes racistas que hemos sufrido, señor Heribert Barrera. Heribert Barrera, és textual todo, afirma: el coeficient intel·lectual dels negres dels Estats Units és inferior al dels blancs. També afirma que no em sembla fora de lloc esterilitzar una persona que és dèbil mental. A la pregunta del problema de la inmigración en Catalunya, responde: els problemes del tercer món no han de caure sobre les espatlles de Catalunya, que només té 6 milions d'habitants, no ha tingut colònies i no té estat. Añade Barrera, y aquí está el kit de la cuestión: si jo sabés que els negres i magrebins que vinguessin
parlarien tots català, la inmigració em semblaria menys problemàtica. Y esto es lo que han aplicado. Es decir, un señor que viene de Andalucía te puedes reír de él y de su virgen, pero un señor que viene del Islam no. Un señor que viene huyendo de Cuba o un señor que viene de México también te puedes reír y lo vas a tratar como un ciudadano de segunda, porque viene con nuestra lengua, esa lengua que es la lengua segunda en importancia del mundo y tercera o cuarta en hablantes, pero vienen con nuestra lengua y muchos con nuestras costumbres. Y esto, para el nacionalismo catalán, no sirve porque no los pueden ni inmersionar ni les pueden vender esa historia falsa, esa historia mixtificada y esa historia inexistente o esa historia borrada que nos quieren imponer y sobre la cual construyen su Reichspubliketa, que no queremos ni querremos jamás. Y nada, pues daros las gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora ya para terminar le cedo la palabra a Pau Holgado, que es miembro también de Sakabat aquí en Tarragona. Muchísimas gracias. Antes de acabar el acto quería decir unas palabras. Yo sé que voy a ser breve porque ya se acerca la hora de comer y sé que tenéis hambre. Y nada, lo primero de todo quería agradecer a Salvador y a Pau, que ha sido un acto formidable y hemos tratado muchos temas los cuales creo que son muy interesantes para todos nosotros. Quería empezar diciendo cómo sucedió todo lo de Sakabat Tarragona. Todo comenzó una tarde en la cafetería donde Alejandro López, el coordinador, y Juanjo Rodríguez, el vicecoordinador, nos reunieron a todos nosotros y ahí empezamos a charlar sobre nuestras ideologías políticas y al principio vimos que teníamos ideologías muy distintas. Pero hablando y consensuando las cosas vimos que teníamos una cosa en común, que era ese amor por Cataluña y por ende por España. Esos valores patrióticos que nos unían a todos y nos hacían muy fuertes. Y sí que iban a ganar un futuro. Bien, al principio teníamos un poco de miedo porque pensábamos que al unirnos a este movimiento, gente de la universidad, compañeros, profesores, nos iban a tachar de lo típico que dicen de este es el facha, ya estamos con este. Solo hay que ver las pintadas que hay por la universidad, lo que piensa la gente. Bien, es por eso que decidimos unirnos a Sakabat, para combatir el separatismo aquí en Tarragona, defender los principios constitucionales y autonómicos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia y si me permitís el lujo, ahora que estamos en un espacio libre de separatismo, pues llena de mucha honra y tengo muchas ganas de decir ¡Visca Cataluña y ¡Viva España! ¡Viva!